Durante una patrulla de combate aéreo a 6,0 metros de altitud sobre el Pacífico Sur, el teniente piloto James Marshall hizo algo que sus superiores consideraron absolutamente imposible. Usando apenas un espejo retrovisor improvisado, detectó un caza cero japonés a punto de atacarlo por detrás. Se giró en menos de 2 segundos y derribó al enemigo que debería haberlo matado. El alto mando de la Armada descartó su técnica como impracticable. Sus propios compañeros de escuadrón se burlaron de la modificación que había hecho en su Hellcat. Pero aquel simple espejo estaba a punto de transformar la dinámica del combate aéreo en el Pacífico de 1942 a 1945. ¿Cómo pudo un simple pedazo de vidrio aterrorizar a los pilotos más letales de la guerra? ¿Y por qué una innovación tan obvia fue primero ridiculizada antes de revolucionar toda una estrategia de combate? Hoy, descubrirás cómo la invención más subestimada de la Segunda Guerra Mundial nació de la desesperación absoluta y cambió para siempre el equilibrio de poder en los cielos del Pacífico. Enero de 1942. 6 semanas después de Pearl Harbor, el panorama en el teatro del Pacífico era de puro terror para los pilotos aliados. El Mitsubishi A6M Zero dominaba los cielos con una superioridad táctica que parecía invencible. No era apenas un avión superior. Era una máquina de guerra diseñada específicamente para explotar la debilidad más mortal de cualquier piloto. El punto ciego a las 6 horas, exactamente detrás de la cabina. Los números contaban una historia de terror. El Zero no era solo rápido, era un fantasma acrobático. Podía ejecutar un bucle en la mitad del tiempo de un caza estadounidense y subía como un cohete. Los japoneses lo sabían y explotaban la única debilidad universal de cualquier piloto. Las 6 horas. El punto ciego absoluto. La táctica era ejecución pura. Venían por debajo y por detrás. No veías nada. Solo escuchabas el chasquido de las balas de 7 mm y el rasguño de los cañones de 20 mm. Cuando tu cerebro procesaba el sonido, ya estabas cayendo. Tiempo de reacción: 0. Las estadísticas eran devastadoras. En los primeros 6 meses de 1942, la tasa de derribo japonesa en los ataques sorpresa desde la posición de las 6 horas era de aproximadamente el 70%. Eso significa que de cada 10 pilotos aliados sorprendidos por detrás, 7 no sobrevivían o perdían sus aeronaves. No era combate, era ejecución. Los pilotos estadounidenses y de la RAF enfrentaban un dilema terrible. Sus aeronaves eran más pesadas, más lentas en maniobras y, crucialmente, no tenían forma de competir con la agilidad del Zero en combates giratorios. El F-4F Wildcat, por ejemplo, pesaba casi 900 kilos más que el Zero y tenía una velocidad de alabeo considerablemente inferior. Intentar girar con un Zero era suicidio táctico. Entonces, los comandantes desarrollaron una doctrina: evita el combate giratorio. Usa velocidad de picada. Ataca en boom and zoom, donde te picas, disparas y huyes antes de que el Zero pueda girar. Parecía sensato en el papel, pero había un problema crucial. Esa táctica presuponía que detectarías al enemigo primero. Y cuando el enemigo atacaba exactamente desde tu punto ciego, no tenías oportunidad de detectar nada. La frustración era palpable en los escuadrones. Los pilotos que sobrevivían a ataques sorpresa describían la misma sensación horrible: la impotencia de saber que el próximo combate podría terminar antes incluso de comenzar. Llamaban a esto la ruleta de las 6 horas. Cada vez que volabas, estabas apostando a que no había un Zero espiándote por detrás, esperando el momento perfecto. El miedo psicológico era casi tan perjudicial como las pérdidas reales. Los pilotos comenzaron a desarrollar un hábito nervioso de sacudir la aeronave lateralmente cada pocos segundos, intentando verificar visualmente el espacio detrás de ellos mediante movimientos bruscos. Esto desperdiciaba combustible, agotaba físicamente a los pilotos y, peor aún, los hacía blancos más predecibles. Los japoneses percibieron este patrón y comenzaron a cronometrar sus ataques exactamente entre estas verificaciones visuales. En abril de 1942, el capitán piloto Robert Shaw, comandante de escuadrón con base en Guadalcanal, envió un informe desesperado al mando: necesitamos una solución para la vulnerabilidad de las 6 horas, o continuaremos perdiendo pilotos más rápido de lo que podemos entrenar. Las tácticas actuales son insuficientes cuando el enemigo posee superioridad en maniobra,
y elige el momento del enfrentamiento. El informe fue archivado con la anotación: solución en desarrollo. Aguardar nuevos modelos de aeronaves. Pero los nuevos modelos tardarían meses, quizá años, y los pilotos estaban muriendo ahora. Fue entonces cuando comenzaron los experimentos no oficiales. Algunos pilotos intentaron colocar pequeños espejos improvisados en los laterales de la cabina. Los primeros intentos fueron desastres. Los espejos de afeitar vibraban tanto con el motor que la imagen quedaba completamente inutilizable. Los espejos pegados a la cúpula de acrílico se desprendían con la presión del aire a altas velocidades. Un piloto intentó usar un espejo retrovisor de motocicleta, sujeto con alambre al marco de la cabina, pero el reflejo estaba tan distorsionado por la curvatura que no podía determinar la distancia real de los objetos. La idea parecía buena en teoría, pero la ejecución estaba llena de problemas técnicos. Más importante aún, el alto mando no estaba interesado en improvisaciones de campo. La doctrina oficial era clara: desarrollar mejores tácticas con el equipo aprobado, no modificar aeronaves militares con accesorios no autorizados. Cuando algunos pilotos solicitaron formalmente permiso para experimentar instalaciones de espejos, la respuesta fue consistente: denegado. Las modificaciones no aprobadas pueden comprometer la integridad estructural de la aeronave y crear distracciones peligrosas durante el combate. El escepticismo tenía fundamentos prácticos. Un espejo mal posicionado podría crear reflejos cegadores del sol exactamente en el momento equivocado. Podría añadir puntos de falla estructural. Y había la preocupación genuina de que los pilotos se enfocaran demasiado en el espejo y perdieran la conciencia situacional al frente, intercambiando una vulnerabilidad por otra. Pero la desesperación tiene una forma peculiar de ignorar protocolos. En mayo de 1942, en los días que siguieron a la batalla del Mar de Coral, donde los aliados perdieron 33 aeronaves en combates aéreos, muchas de ellas derribadas por ataques sorpresa por las 6 horas, un grupo de pilotos de un escuadrón basado en el portaaviones USS Enterprise decidió que esperar por soluciones oficiales significaba aceptar la muerte. Entre ellos estaba el teniente James Marshall, un piloto de 24 años de Ohio, con antecedentes de ingeniería mecánica antes de alistarse. Marshall había sobrevivido a 2 ataques sorpresa por pura suerte. En ambos casos, el tirador japonés erró los primeros disparos, dándoles segundos preciosos para reaccionar. Pero él sabía que la suerte no duraría para siempre. «No puedes luchar contra lo que no puedes ver», escribió en su diario. «Y no voy a morir simplemente porque mis ojos no alcanzan detrás de mi cabeza». Marshall no buscaba visión perfecta, buscaba tiempo. ¿Y si tuviera 2 segundos?, se preguntaba. A 530 km/h, 2 segundos son 300 metros de advertencia. Suficiente para gritar por radio, suficiente para esquivar, suficiente para vivir. Marshall sabía que los esfuerzos anteriores habían fracasado por problemas de vibración y fijación, así que abordó el problema como un ingeniero. Necesitaba un espejo lo suficientemente pequeño para no crear arrastre excesivo, pero lo suficientemente grande para proporcionar un campo de visión útil. Necesitaba un sistema de montaje que absorbiera vibraciones, pero fuera lo suficientemente firme para permanecer en su lugar durante maniobras de alta velocidad. Y necesitaba un ángulo de posicionamiento que ofreciera visibilidad trasera sin crear reflejos peligrosos. Durante 2 semanas, Marshall trabajó en secreto en las horas libres, probando diferentes configuraciones en tierra. Utilizó un espejo retrovisor de Jeep militar, midiendo solo 7 centímetros por 12 centímetros, asegurado a un soporte articulado que permitía ajuste fino del ángulo. El soporte fue soldado a una abrazadera de fijación que se ajustaba perfectamente en el marco de metal interno de la cúpula de la cabina del F-6F Hellcat, aprovechando un punto de estructura reforzada que no comprometería la integridad. La primera instalación real ocurrió el 15 de mayo de 1942. Marshall montó el espejo en su aeronave durante el mantenimiento nocturno. Ajustó el ángulo para capturar exactamente el cono de las 6 horas e hizo un vuelo de prueba a la mañana siguiente. No informó al mando. Simplemente voló. Y entonces sucedió algo extraordinario. Durante un ejercicio de combate simulado con otro Hellcat, Marshall vio en el espejo el momento exacto en que su compañero de entrenamiento intentó posicionarse detrás de él. No perfectamente claro, no con detalles nítidos, pero un borrón de movimiento,
una forma acercándose en el ángulo muerto. Marshall ejecutó una quiebra defensiva, giró y derribó al compañero simulado antes de que pudiera posicionarse. Cuando aterrizaron, el otro piloto estaba confundido. ¿Cómo sabías que estaba detrás de ti? Estaba perfectamente en tus 6 horas. Marshall solo sonrió y señaló el espejo. La noticia se propagó por el escuadrón en menos de 24 horas, pero la reacción no fue lo que esperaba. La mitad de los pilotos pensaron que era brillante. La otra mitad pensó que era ridículo. ¿Un espejo? ¿Estás bromeando? Esto no va a funcionar en combate real. Es una distracción. Te vas a obsesionar mirando hacia atrás y vas a chocar con alguien. El mando nunca va a aprobar esto. Las objeciones eran predecibles, pero Marshall tenía algo que los escépticos no tenían. Experiencia casi mortal de ser cazado sin aviso. Y sabía que ese espejo funcionaba. La verdadera prueba de fuego llegaría el 3 de junio de 1942, durante la batalla de Midway. Marshall estaba en patrulla de combate aéreo sobre la flota cuando detectó en el espejo un borrón rápido acercándose por la izquierda y abajo. 0. Tenía quizás 2 segundos antes de que el japonés estuviera en posición de tiro ideal. Marshall gritó por radio: «Quiebre a la izquierda, bandido en las 6», y tiró de la palanca con fuerza, iniciando una quiebra defensiva violenta exactamente cuando vio los trazadores pasar donde su aeronave estaba hace instantes. Pero la maniobra no fue solo defensiva, porque Marshall alertó a su compañero de ala, que estaba 500 metros a la derecha. El compañero pudo girar inmediatamente e interceptar el 0 que estaba enfocado en Marshall. El 0, acostumbrado a tener sorpresa total, fue atrapado completamente desprevenido cuando los trazadores comenzaron a impactar su ala derecha viniendo de un ángulo que no esperaba. El piloto japonés se desenganchó y huyó, herido. Primera vida salvada por el espejo. Pero aún así, el mando oficial permaneció escéptico. Después de todo, era solo un caso. Podría haber sido suerte. Marshall podría haber visto el 0 de otra forma. Probar que un espejo hacía diferencia requería más que una supervivencia. Requería un cambio fundamental en la forma en que los pilotos aliados combatían. Y fue exactamente eso lo que estaba a punto de suceder. Porque el espejo no era solo una herramienta defensiva. Estaba a punto de convertirse en la clave para transformar pilotos cazados en cazadores. La pregunta ya no era ¿cómo sobrevivimos a los 0? La pregunta ahora era ¿cómo usamos lo que no saben que podemos ver para voltear el juego en nuestra contra? Pero esa transformación no sucedería de la noche a la mañana. Primero, los pilotos necesitarían probar que la idea ridiculizada por el comando era más que una improvisación desesperada. Necesitarían demostrar que aquellos pocos centímetros de vidrio podrían cambiar la dinámica psicológica del combate aéreo en el Pacífico. Y todo dependería de un piloto dispuesto a probar que todos los escépticos estaban equivocados. Pero probar que un espejo hacía diferencia exigiría algo que los pilotos aliados aprendieron a tener en abundancia: la negativa a aceptar lo inaceptable. El comando oficial podía permanecer escéptico, pero los hombres que volaban sobre el Pacífico no tenían el lujo de esperar por aprobación. Mientras los generales debatían, los pilotos actuaban. Una carrera del oro, por reflejos, comenzó en las bases del Pacífico. Espejos de jeeps desaparecían de los estacionamientos. Kits de afeitado eran canibalizados. Un piloto de la RAF en Darwin confesó haber robado el suyo de un camión de suministros mientras el conductor almorzaba. La instalación era completamente improvisada. Cinta adhesiva, alambre, lo que fuera a mano y mucha fe. ¿El problema? Vibración. En un caza temblando por el retroceso de los cañones, el espejo se convertía en un borrón inútil o, peor aún, un reflector que arrojaba el sol del Pacífico directamente a los ojos del piloto. Pero insistían. Ajustaban con tela, cambiaban ángulos, improvisaban amortiguadores. Porque un borrón vibrante en las 6 horas seguía siendo mejor que la muerte invisible. Pero cuando funcionaba, cuando el posicionamiento era correcto y las condiciones eran adecuadas, el espejo lo cambiaba todo. Y funcionó. Esos espejos temblorosos compraban el activo más valioso de la guerra: tiempo. Ese borrón en el retrovisor daba al piloto la oportunidad de iniciar el baile de la supervivencia antes de que se disparara el primer tiro. Y esos 2 o 3 segundos permitían algo que antes era imposible: el quiebre defensivo cronometrado.
El quiebre defensivo era la maniobra fundamental de supervivencia en el combate aéreo del Pacífico. Cuando era atacado por detrás, el piloto giraba bruscamente hacia el atacante, descendiendo en espiral para evitar el cono de fuego de las ametralladoras. Pero el timing lo era todo. Quebrar demasiado pronto, y el atacante simplemente se ajustaba y seguía. Quebrar demasiado tarde, y ya estabas muerto. El espejo permitía que el piloto cronometrara el quiebre defensivo perfectamente. Podía ver al cero acercándose, calcular la distancia, esperar hasta el momento exacto en que el cero estaba a punto de abrir fuego y luego quebrar. Esto forzaba al cero a pasar de largo, perdiendo la ventana de tiro. Pero había más. Porque el espejo no era solo una herramienta individual, era una herramienta de coordinación. Los pilotos aliados volaban en formaciones de dos, el líder y el ala. La responsabilidad del ala era proteger la cola del líder. Pero sin visibilidad trasera, el líder estaba volando a ciegas, confiando en el ala para alertarlo sobre amenazas. Y la comunicación por radio en el calor del combate era caótica, frecuentemente cortada por interferencia o ahogada por el ruido del motor. El espejo cambió eso. Ahora el líder podía ver su propia cola. Podía ver si un cero se acercaba incluso antes de que el ala tuviera la oportunidad de alertarlo. Y eso significaba que podía iniciar el quiebre defensivo más temprano, dándole al ala tiempo para seguir y coordinar la maniobra. Y cuando ambos pilotos de la formación tenían espejos, la coordinación se volvía prácticamente invencible. Porque ahora, cuando un cero atacaba al líder, el líder lo veía en el espejo y quebraba. Y el ala, también viendo al cero a través de su propio espejo, podía anticipar el quiebre del líder y posicionarse para un contraataque. El cero, enfocado en el líder que escapaba, no veía al ala acercándose por el flanco. Esa coordinación espejo a espejo transformó la dinámica del combate aéreo. Lo que antes era un juego de reacción desesperada, se convirtió en un ajedrez táctico. Los pilotos aliados ya no estaban simplemente sobreviviendo. Estaban comenzando a planificar. Y los resultados comenzaron a aparecer. En marzo de 1943, un piloto del escuadrón de F-6F Hellcat reportó el primer quiebre defensivo exitoso usando aviso de espejo. Estaba en patrulla sobre las Islas Salomón cuando vio en el espejo la silueta de un cero, acercándose rápidamente. 2 segundos de advertencia. Quebró hacia la izquierda, descendiendo en espiral. El cero pasó de largo, incapaz de seguir el cambio repentino. El piloto niveló, aceleró y escapó. Primera vida salvada directamente atribuida al espejo desde Marshall. Pero esta vez, no era solo un caso. Era el comienzo de una tendencia. Los pilotos que instalaron espejos reportaron tasas de supervivencia más altas. Regresaban de misiones que, sin el espejo, habrían sido fatales. Y cuando volvían, contaban sus historias a los compañeros de escuadrón. Cómo el espejo los salvó, cómo vieron el ataque venir, cómo tuvieron tiempo para reaccionar. Y la palabra se propagó, no a través de órdenes oficiales, sino a través del tipo de comunicación más poderosa en unidades militares. Historias de supervivencia contadas por hombres que deberían estar muertos. Pronto, no era solo 1 o 2 pilotos instalando espejos, eran escuadrones enteros. La modificación se propagó como fuego en bases avanzadas por todo el Pacífico. Pilotos de la RAF basados en Birmania se enteraron de los espejos de pilotos estadounidenses en Guadalcanal. Pilotos de Mustang P-51 en bases chinas improvisaron sus propias instalaciones después de escuchar reportes de pilotos de Hellcat en la flota del Pacífico. Y no eran solo los cazas más nuevos. Incluso los Spitfire y Seafire de la RAF, aeronaves inicialmente diseñadas para el teatro europeo, comenzaron a recibir espejos cuando fueron reasignados para operaciones en el Pacífico. Los equipos de mantenimiento desarrollaron métodos de instalación estandarizados, compartiendo técnicas entre bases. Un piloto de Spitfire describió cómo su unidad institucionalizó la modificación. Al principio era improvisación total. Cada piloto encontraba su propio espejo e instalaba de su forma. Pero cuando 5 o 6 de nosotros regresamos vivos de misiones donde tendríamos que haber muerto, el comandante del escuadrón dejó de mirar hacia otro lado. Ordenó al equipo de mantenimiento instalar espejos en todos los Spitfire. Posicionamiento estándar, soportes reforzados, ángulo perfecto.
se convirtió en equipamiento oficial. Y ese era el punto de quiebre. Porque una vez que los comandantes de escuadrón comenzaron a aprobar oficialmente las modificaciones, la barrera entre innovación de base y política oficial comenzó a disolverse. En mayo de 1943, menos de un año después de las primeras instalaciones experimentales de espejos, el Comando Aéreo del Pacífico emitió una directiva técnica. No era una orden obligatoria, pero era un reconocimiento oficial. La directiva describía métodos de instalación recomendados, especificaciones de posicionamiento e incluso listaba proveedores aprobados de espejos que podían ser requisados a través de canales oficiales. La idea ridiculizada, la improvisación desesperada que los oficiales superiores inicialmente habían descartado como impracticable, ahora era política oficial. Y eso lo cambió todo, porque ahora no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de validación. Los pilotos que habían arriesgado las modificaciones improvisadas, que habían ignorado el escepticismo e instalado espejos de todas formas, habían probado su punto. La autoridad había reconocido que estaban en lo correcto. Y con ese reconocimiento vino algo más poderoso que cualquier directiva oficial. Prueba social a escala. Pilotos que antes dudaban en instalar espejos, con miedo de parecer paranoicos o de violar regulaciones no escritas, ahora los instalaban sin dudar. Porque si el comando aprobaba, ya no había riesgo social. Y si las historias de supervivencia continuaban llegando, de múltiples escuadrones, de múltiples teatros, de múltiples tipos de aeronaves, entonces la evidencia era innegable. Los espejos funcionaban. Y ya no era cuestión de si los pilotos deberían instalarlos. Era cuestión de cuándo. Pero si crees que esta es solo una historia sobre defensa, te equivocas. La verdadera revolución comenzó cuando los pilotos dejaron de usar el espejo para huir y comenzaron a usarlo para convidar. La dinámica psicológica se invirtió. El piloto aliado ya no era la presa nerviosa, era el cebo. Sabía que el cero venía. Sabía lo que el japonés pensaba. Blanco fácil. Punto ciego. Y usaba esa arrogancia como arma. Y la respuesta a esa pregunta estaba a punto de transformar completamente la dinámica del combate aéreo en el Pacífico. Porque el espejo defensivo estaba a punto de convertirse en el espejo ofensivo. Y los pilotos casados estaban a punto de mostrarles a los ceros lo que sucede cuando atacas a alguien que puede verte venir. Porque la conciencia defensiva se transformó en oportunidad ofensiva. Y los pilotos aliados se dieron cuenta de algo que transformaría completamente la dinámica del combate aéreo en el Pacífico. Se dieron cuenta de que podían actuar. Podían parecer vulnerables mientras observaban el espejo. Podían hacer que los pilotos japoneses creyeran que habían encontrado un blanco fácil. Y entonces, en el momento exacto, cuando el cero estaba comprometido con el ataque, podían girar la trampa en su contra. Esto ya no era supervivencia. Era venganza táctico. Y comenzó con algo que los pilotos llamaban la maniobra de cebo. Funcionaba así. Volabas aparentemente despreocupado. Quizás desviándote ligeramente de la formación. Quizás pareciendo demasiado enfocado al frente. Todo indicaba que eras un blanco aislado. Un blanco fácil. Pero tus ojos no estaban solo al frente. Estaban en el espejo. Y cuando el piloto japonés hacía lo que siempre hacía, cuando se lanzaba en picada hacia la posición de las 6 en punto, cuando se posicionaba para el ataque sorpresa que había funcionado cientos de veces antes, veías todo. El ángulo, la velocidad, la distancia, y esperabas. Solo un segundo más. Solo hasta que estuviera completamente comprometido con el picada. Entonces quebrabas. Quiebra defensiva súbita. Dura. Precisamente cronometrada. No una reacción desesperada. Una respuesta calculada. Y el piloto japonés, que esperaba ver un blanco vulnerable desintegrarse bajo sus ametralladoras, descubría que había perseguido un fantasma. Descubría que el piloto americano no solo sabía que estaba allí, sabía exactamente dónde estaba. Sabía exactamente cuándo atacaría. Y lo había planeado todo. Pero la verdadera genialidad no estaba solo en la quiebra defensiva. Estaba en lo que pasaba después. Porque mientras ejecutabas la quiebra, tu compañero de ala, que había estado observando su espejo, veía al cero cometer. Veía el momento exacto en que el piloto japonés era más vulnerable. Más enfocado en el blanco que acababa de perder. Más lento al intentar recuperarse de la velocidad del picada desperdiciada.
y el compañero de ala atacaba. No por sorpresa, porque el Cero aún podía verlo, pero con ventaja de posición, con ventaja de momento, con la ventaja psicológica de saber que el piloto japonés acababa de darse cuenta de que había caído en una trampa. Coordinación perfecta de compañeros de ala. Usando la advertencia del espejo para cronometrar quiebras defensivas que se transformaban en oportunidades mortales de contraataque, transformando la ventaja táctica japonesa en vulnerabilidad japonesa. Y funcionaba. Funcionaba repetidamente. Porque los pilotos japoneses no sabían. No sabían que los espejos estaban allí. No sabían que cada ataque sorpresa que intentaban estaba siendo observado. Estaba siendo cronometrado. Estaba siendo transformado en trampa. Desarrollaron la reversión boom and zoom. Cuando el Cero se sumergía, el caza americano no se giraba. Se sumergía junto. El motor americano, más pesado y potente, ganaba una velocidad insana en el descenso, dejando al ligero Cero atrás. Entonces, el piloto aliado usaba esa energía cinética para tirar de un ascenso vertical violento. El Cero, sin la misma inercia, quedaba atrapado allá abajo, lento y vulnerable. De repente, la presa estaba arriba, armada y lista para sumergirse. Y de repente, el piloto japonés que había comenzado el encuentro con ventaja táctica, descubría que estaba abajo. Descubría que estaba lento. Descubría que se había convertido en el objetivo. Porque el piloto americano, ahora arriba de él, tenía velocidad, tenía altitud, tenía posición. Y más importante, tenía la ventaja psicológica de saber que el piloto japonés acababa de percatarse de que las reglas habían cambiado. La reversión boom and zoom transformó los ataques en picada japoneses en trampas. Y todo comenzó con aquel espejo de $3 que le daba al piloto americano 2 o 3 segundos de aviso. 2 o 3 segundos que hacían toda la diferencia entre ser cazado y ser el cazador. Pero había algo más sucediendo. Algo más allá de las tácticas. Algo psicológico. Los pilotos japoneses estaban perdiendo la ventaja del ataque sorpresa. Y cuando pierdes la sorpresa, pierdes más que ventaja táctica. Pierdes confianza. Comienzas a cuestionarte. Comienzas a dudar. Porque los pilotos japoneses habían sido entrenados en una doctrina específica. Agresión. Ataque. Nunca retroceder. Y esa doctrina funcionaba cuando tenían ventaja táctica. Cuando podían atacar por sorpresa. Cuando los pilotos aliados no sabían que estaban allí hasta que era demasiado tarde. Pero ahora, cuando se sumergían hacia la posición de las 6 en punto, descubrían que el piloto americano viraba en el momento exacto. Descubrían que había un compañero de ala esperando. Descubrían que habían sido atraídos a una trampa. Y comenzaban a preguntarse: ¿cómo lo saben? ¿Cómo ven tan perfectamente? ¿Qué cambió? Algunos pilotos japoneses eventualmente se percataron de los espejos. Los reportes de combate mencionaban haber visto reflejos en las cabinas americanas. Pero en el momento en que se percataron, ya era demasiado tarde. La ventaja táctica se había evaporado. La confianza había sido quebrada. Y la dinámica del combate aéreo en el Pacífico había cambiado fundamentalmente. Los pilotos aliados se habían transformado, de cazados a cazadores. Y no fue porque recibieron aeronaves mejores, aunque eso ayudó. No fue porque recibieron entrenamiento mejor, aunque eso también ayudó. Fue porque se negaron a aceptar que ser objetivos fáciles era inevitable. Hubo pilotos específicos que dominaron las tácticas del espejo tan completamente que se convirtieron en leyendas en sus escuadrones. Pilotos que usaban el espejo no solo para sobrevivir, sino para cazar activamente ceros. Había un piloto de F-6F Hellcat que desarrolló una variación de la maniobra de carnada. Volaba deliberadamente cerca de nubes. Parecía vulnerable, aislado, y cuando el Cero atacaba, visible en el espejo, se sumergía hacia la nube en el último segundo posible. El piloto japonés, comprometido con el ataque, o la seguía ciegamente hacia la nube, donde el piloto americano tenía ventaja de visibilidad preparada, o viraba, exponiéndose al compañero de ala. Era ajedrez tridimensional, y el espejo era la pieza que lo hacía todo posible. Otro piloto, volando en un P-51 Mustang, usaba el espejo para cronometrar virajes verticales.
Cuando veía al Zero sumergirse en el espejo, esperaba hasta el último momento y luego tiraba verticalmente hacia arriba. El Zero, más maniobrable pero más lento, intentaba seguir. Pero el Mustang tenía potencia. Tenía velocidad de ascenso en ráfagas cortas, y cuando el Zero llegaba a la cima del ascenso, había perdido velocidad. Había perdido toda su energía. Se había convertido en un blanco fácil y vulnerable. Y el piloto del Mustang, que había rodado en la cima, ahora estaba arriba de él. Tenía velocidad, tenía posición, y tenía el espejo que le mostraba exactamente dónde estaba el Zero mientras configuraba el ataque. Estas no eran simplemente historias de supervivencia, eran historias de dominio táctico, de pilotos que tomaron una herramienta simple y la transformaron en ventaja revolucionaria. Y la innovación se propagó. Se propagó a través de escuadrones en el Teatro del Pacífico como fuego. No a través de órdenes oficiales, no a través de manuales de entrenamiento, a través de pilotos hablando con pilotos, a través de mecánicos instalando espejos en más aeronaves, a través del reconocimiento de base de que esto funcionaba. En medio de la guerra, entre 1943 y 1944, las modificaciones de espejos se habían convertido prácticamente en estándar en cazas aliados en el Pacífico. Los P-51 Mustangs los tenían. Los F-6F Hellcats los tenían. Los RAF Spitfires y Seafires en el Teatro del Pacífico los tenían. No porque el comando lo había ordenado, porque los pilotos habían probado que salvaban vidas. Y más que eso, que cambiaban el juego. Y aquí está lo que es extraordinario. Los espejos no hicieron más rápidas las aeronaves americanas. No las hicieron más maniobrables. No cambiaron las especificaciones técnicas de ninguna manera. Pero cambiaron la dinámica psicológica. Cambiaron la dinámica táctica. Cambiaron fundamentalmente cómo funcionaba el combate aéreo en el Pacífico. Porque los pilotos japoneses, que habían dominado a través de superioridad de maniobrabilidad y tácticas de ataque sorpresa, descubrieron que la sorpresa se había evaporado. Descubrieron que cada ataque en la posición de las 6 en punto era potencialmente una trampa. Descubrieron que tenían que cambiar cómo luchaban. Y cuando fuerzas al enemigo a cambiar cómo lucha, has ganado más que una batalla. Has cambiado la guerra. Los espejos contribuyeron a neutralizar la superioridad del Zero japonés. No solos. Las aeronaves americanas mejoraron. Las tácticas evolucionaron. El entrenamiento de pilotos se intensificó. Pero los espejos fueron parte crítica de esa evolución. Porque le dieron a los pilotos aliados algo que no tenían antes: conciencia, tiempo y la capacidad de transformar la defensa en ataque. Y todo comenzó porque algunos pilotos se negaron a aceptar que ser blancos era inevitable. Se negaron a esperar que el comando resolviera el problema. Tomaron espejos de jeeps, tomaron espejos de barberías, tomaron cualquier superficie reflectante que pudieran encontrar, e improvisaron una solución. Una solución que el comando rechazó inicialmente, que otros pilotos inicialmente ridiculizaron, que parecía absurdamente simple como para hacer diferencia. Pero hizo diferencia. Hizo toda la diferencia. Entonces, ¿cómo un simple espejo aterrorizó a pilotos japoneses de élite? No fue el espejo en sí, fue la revolución táctica que posibilitó. Fue el cambio psicológico que creó. Fue la transformación de pilotos cazados en cazadores. Fue la prueba de que a menudo las mejores soluciones nacen de quienes están en la línea de fuego. De aquellos que se niegan a aceptar que la derrota es inevitable. De aquellos que miran un problema que todos dicen que es imposible de resolver y preguntan: ¿y si? ¿Y si pudiéramos ver hacia atrás? ¿Y si pudiéramos tener solo 2 o 3 segundos de aviso? ¿Y si pudiéramos transformar su ventaja en su vulnerabilidad? Los espejos respondieron esas preguntas. Y al hacerlo, cambiaron la guerra aérea en el Pacífico. Este es el legado de la innovación de pilotos bajo presión. El legado de rechazar lo imposible. El legado de ver posibilidades donde otros ven solo problemas. Y es un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, no siempre es el arma más sofisticada la que marca la diferencia. A veces es la idea más simple, la más subestimada, la que todos dijeron que nunca funcionaría, hasta que alguien prueba que funciona. Y entonces todo cambia. Si te gustó esta historia de innovación táctica no convencional de la Segunda Guerra Mundial, deja tu like. Suscríbete al canal para más historias de ideas rechazadas que cambiaron la guerra. Y comenta abajo: ¿qué otras innovaciones subestimadas conoces que transformaron batallas?
Porque hay más historias como esta. Muchas más. Historias de ingenio bajo fuego. De soluciones improvisadas que se convirtieron en revoluciones tácticas. De personas que se negaron a aceptar lo imposible. Y todas comienzan con alguien preguntando, ¿y sí?